Jóvenes, ¿cómo están? Nuestra tarea ya habitual. Vamos a proceder al cálculo porcentual de elementos. ¿Qué quiere decir cálculo porcentual? Es investigar el porcentaje de elementos que se encuentran en los compuestos químicos. Por ejemplo, nos dan el agua y nos dicen qué porcentaje de hidrógeno hay en el agua, qué porcentaje de oxígeno hay en el agua, de manera que sumando estos dos porcentajes aproximadamente me ha de dar el 100%. Entonces me han dado para calcular porcentaje de hidrógeno y de oxígeno en el agua. Eso quiere decir cálculo porcentual o composición porcentual también podría ser, ¿no? Para ello nos valemos, para hallar el porcentaje de elementos, debemos de dividir la masa del elemento entre la masa del compuesto y multiplicar por 100. Esta es una fórmula que nos ha de permitir hacer este cálculo. Me han dicho que sea del agua el cálculo de porcentaje. Entonces para esto yo coloco, ¿no? Debo sacar el molde de esto. Entonces en el agua hay hidrógeno, hay dos hidrógenos. Yo sé que un hidrógeno pesa 1, pero como hay dos hidrógenos, entonces multiplico y me da 2. El agua tiene un oxígeno, yo sé que el mol del oxígeno es 16, y en el agua solo hay un oxígeno, 16 por 1, solo 16. Sumo todo y aquí me da 18. Esta es la masa del compuesto. Esto es masa del hidrógeno, masa del oxígeno. Si tengo que hallar porcentajes, entonces lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula. Porcentaje para mi ejercicio del hidrógeno ha de ser igual a masa del elemento, quiere decir masa del hidrógeno. La masa del hidrógeno en el agua es 2, coloco 2. Masa del compuesto, el mol del agua es 18, o sea, sumando el hidrógeno y el oxígeno, los pesos afectados por su subíndice, entonces me da 18. Y multiplico por 100. Aquí voy a tener el porcentaje del hidrógeno, que me va a dar como producto de la multiplicación de 2 por 100, 200, dividido entre 18. Para el porcentaje del oxígeno, masa del oxígeno en el compuesto, la masa del oxígeno es 16, sobre la masa del compuesto, que es 18, y multiplico, igual que en arriba, por 100. Una vez sacados estos porcentajes, debe darme 100 o aproximadamente 100. Y hacemos las operaciones matemáticas, porque eso es lo que nos dice este ejercicio, que todo quebrado tiene que ser necesariamente una división. Entonces aquí va a ser 200, debo dividir entre 18, igual 11,11. 11,11. Doy respuesta a mi problema y digo entonces, el hidrógeno en el agua se encuentra en un 11,11%. Para el oxígeno procedo de manera parecida a lo que hice con el hidrógeno. Entonces la masa del oxígeno en el agua, porque hay solo un oxígeno, solo hay 16 gramos, entre 18, que es la masa del compuesto, multiplico por 100 y el resultado final ha de ser el porcentaje del oxígeno. Aquí sería entonces 16 por 100 entre 18 y me da 88,88. Sumo los dos porcentajes y aproximadamente me da 100. Miren, 1 más 8, 9. 1 más 8, 9. 1 más 8, 9. 1 más 8, 9. Entonces doy respuesta a mi problema y digo, el hidrógeno en el agua se encuentra en un 11,11%. Mientras que el oxígeno, también en el agua, se encuentra en un 88,88%. Ahí tendría entonces la respuesta a nuestro problema. A esto se refiere el cálculo porcentual de elementos en los compuestos químicos. Hacemos otro ejercicio.
Hacemos otro ejercicio y me dicen, halla el porcentaje de elementos en el hidróxido de aluminio. Me han dicho hidróxido de aluminio. Lo que primero tengo que hacer es escribir correctamente mi hidróxido de aluminio. Aquí está en castellano, llevaremos a química. Entonces, hidróxido de aluminio ha de ser el OH combinado con el aluminio. La valencia del aluminio, ya lo sabemos, es 3 más, la valencia del OH es 1 menos. Debo hacer carga cero para que el compuesto esté correctamente escrito. Este 1 sobreentendido vendría aquí y este 3 a todo el OH, a todo el oxidrilo, debe afectar. Entonces 3 por 1, 3 cargas negativas, 1 por 3, 3 positivos. Condición importante para escribir o para sacar los porcentajes aquí, debo escribir correctamente las fórmulas de los compuestos. Si me equivoco escribiendo los compuestos, es muy posible que los porcentajes sean correctos, pero el compuesto ha de estar mal escrito. Ahora, los porcentajes también van a estar errados porque tiene que salir un determinado porcentaje. Entonces aquí, ahora para el aluminio busco su peso, ya sé que es 27, solo hay un aluminio, solo 27. Para ello tengo que utilizar la tablita periódica y la tabla periódica me dice exactamente dónde voy a poder encontrar los pesos de cada uno de los elementos. El aluminio está en el grupo 3, aquí está, su masa es 26,981.559 gramos. Redondeando esto es 27. El oxígeno ya lo sé, es 16 por 3, son 48. El oxígeno, entonces 48 gramos de oxígeno hay en el hidróxido de aluminio. Hay 27 gramos de aluminio, muy bien. El hidrógeno está siendo afectado por este 3 también, al igual que el oxígeno. Entonces también el 1 debo multiplicar por 3 y aquí me da 3. Entonces sumo todo y aquí me va a dar 10, 18. Llevo 1, 6 y 1, 7, 78. Entonces aquí tengo el mol del hidróxido de aluminio. Para esto entonces aplico la fórmula. Para hallar el porcentaje de elementos, entonces voy a hacer el del aluminio ahora. Del aluminio ha de ser igual masa del aluminio. En el hidróxido de aluminio, solo aquí hay 27 gramos de aluminio. 27 partes son de aluminio y nada más. Entonces yo tengo que colocar, ha de ser 27 sobre la masa del compuesto. Todo el hidróxido de aluminio pesa 78, entonces ese 78 viene aquí como denominador. Y multiplico esto por 100. Para el porcentaje del oxígeno, el otro elemento, esto ha de ser igual masa del oxígeno ahora, entonces aquí ha de ser 48 sobre la masa del compuesto que es 78 y multiplico también por 100. Aquí me va a dar igual. Y finalmente para el porcentaje del hidrógeno en el hidróxido de aluminio, entonces masa del aluminio es 3. Coloco 3. No me olvido, este 3 viene de la escritura correcta del hidróxido de aluminio. Entonces aquí hay 3 gramos de aluminio, pues, o 3 gramos de hidrógeno. Entonces aquí 3 tiene que ser sobre la masa del compuesto que es 78 y multiplico por 100. Ahora la suma de todos estos porcentajes aproximadamente me ha de dar 100. Puede ser 99, 99, 99, 98. A veces no sale siempre exactamente. Entonces eso lo tenemos que revisar. Para esto entonces, 27, ustedes también pueden utilizar la máquina, no hay problema. 27 por 100 entre 78 igual 34,61. 34,61. Ahí lo vamos a dejar con centésimos. Para el caso del oxígeno, entonces 48 debo multiplicar por 100 y dividir entre 78. Y sale 61,63. 61,73. Y el caso del hidrógeno, entonces 3 multiplico por 100, divido entre 78 y sale 3,84. De manera que aquí ahora puedo sumar para verificar. En la suma de los porcentajes, esta suma no debe exceder muy por encima de 100, ni puede ser muy por debajo de 100. Entonces eso es lo que hay que cuidar un poco aquí, en esto. Entonces para ello sumamos todo
Y vamos a ver, estamos tomando en cuenta solamente hasta centésimos. En algunos casos el redondeo es el que ha de alterar un poquito. Entonces aquí multiplico o sumo 34.61 más 61.73 más 3.84 y el resultado me sale 118. Miren, 100,18. Entonces yo digo y doy respuesta a mi problema, no está muy por encima del 100, ¿no es cierto? Eso es por efecto de la matemática, o sea, el redondeo ya. Entonces doy respuesta a mi problema y digo, el hidróxido de aluminio, que es esta su fórmula, está formado por un aluminio, 3 oxígenos, 3 hidrógenos, o sea, está el aluminio, el OH afectado por 3. Entonces yo doy respuesta. En el hidróxido de aluminio, el aluminio se encuentra en un 34,61%. En el hidróxido de aluminio, el oxígeno se encuentra en un 61,73%. Y finalmente, el hidrógeno en el hidróxido de aluminio, que pesa 3, o que hay 3 gramos, puedo decir, este hidrógeno se encuentra en un 3,84%. De manera que sumando aquí todos los porcentajes, el resultado ha de ser aproximadamente el 100%. Muy próximo al 100, pero no puede ser muy por encima de 100, ni muy por debajo de 100 cuando yo esté sumando los porcentajes. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Una vez que hemos hecho estos ejercicios, podemos proceder a otritos más. Entonces, con un ácido. Pueden dictarme el ácido carbónico, puede ser. Halla el porcentaje de elementos en el ácido carbónico, me dice. Tengo que escribir primero la fórmula. Aquí está en castellano, llevaremos a química. Si es ácido carbónico, tengo hidrógeno, carbono, oxígeno. El ICO del carbono es 4 más. 4 más. El oxígeno es 2 menos del hidrógeno. En todos los ácidos es 1 más. Sumo aquí los positivos, me dan 5. Impar, lo vuelvo par a las valencias positivas. Entonces, ¿y cómo lo vuelvo par? Colocando 2 como subíndice en el hidrógeno. Entonces 2 por 1 es 2 y sumo a la valencia del carbono, que es 4, me da 6. ¿Qué número multiplicado por 2 da 6? Es el 3. Listo. 3 por 2, 6. Si hay 6 negativos y hay 6 positivos, el compuesto está correctamente escrito. Ahora sí puedo hacer el cálculo del porcentaje. Entonces esto lo voy a desglosar, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Ya sé que el hidrógeno pesa 1. En la fórmula hay 2. Entonces 1 por 2, 2. Aquí me dará 2. El carbono, voy a la tablita periódica y el carbono pesa 12. Hay un solo carbono, entonces aquí solo van a ser 12. El oxígeno pesa, ya lo sé, 16. Y en la fórmula hay 3 oxígenos. Entonces multiplico y aquí me da 48. De manera que sumando todo esto, 10, 12, 5 y 1, 6, 62 gramos. Este es el peso del compuesto. Ahora, o mol, que también hemos ido mencionando nosotros. Yo quiero hallar el porcentaje, o tengo que hallar el porcentaje del hidrógeno. Tengo que hallar el porcentaje del carbono. Tengo que hallar el porcentaje del oxígeno. Entonces, para esto, ya lo sé, masa del elemento sobre masa del compuesto. Masa del hidrógeno aquí es 2 en el ácido. Masa del compuesto 62. Multiplico esto por 100 y aquí voy a tener el porcentaje de mi hidrógeno. Para el caso del carbono, el carbono en el ácido carbónico solamente se encuentra 12 gramitos de carbono nada más. Entonces 12 masa del carbono, masa del elemento, entre 62 multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje del carbono. Y finalmente para el caso del oxígeno. El oxígeno en el ácido carbónico es 3, o son 3 oxígenos. Entonces la masa de los 3 oxígenos es 48. Entonces 48 sobre 62 multiplico por 100 y el resultado final me va a arrojar aquí. Y una vez que tenga esto debe darme aproximadamente 100. No, ya no me olvido esto, no tiene que ser muy por encima de 100 ni muy por debajo de 100. Entonces hacemos operaciones
200, porque 2 por 100 me va a dar 200. 200 entre 62 y me da 3,22. 3,22. Hasta centésimos haremos. Podemos hacer milésimos para que el resultado sea exacto, ¿no? Pero vamos a utilizar hasta centésimos, o sea, 2 decimales. 12 por 100 entre 62 igual 19,35. 19,35. Para el oxígeno, 48 por 100 entre 62 y el resultado sale 77,42, sería aquí, ¿no? 77,42. Y ahora sumo todo. Entonces, sumando todos mis porcentajes, 3,22 más 19,35 más 77,42 y el resultado final me va a dar 99,99%. Entonces ahora doy respuesta a mi problema y digo, el hidrógeno en el ácido carbónico, que pesan 2 gramos en el ácido carbónico, se encuentra en el ácido carbónico en un 3,22%. El carbono que pesa 12 y solo hay un carbono en el ácido carbónico, se encuentra en un 19,35%. Y el oxígeno que pesa 48 en el ácido carbónico, entonces se encuentra en un 77,42%. Si comparamos esto, nos podría dar una pauta también esto. Miren, el que más pesa es el oxígeno, en mayor porcentaje, casi en un 80% se encuentra el oxígeno, casi les digo, ¿no? 77 es casi 80%. Entonces, mientras que este se encuentra en un 19% y aquí en un 3%. De manera que sumando todos esos porcentajes, aproximadamente me van a dar 100. Eso es lo que a esto se refiere el cálculo porcentual de elementos en cada compuesto químico. Este es el proceso. Van a haber algunos ejercicios para que ustedes puedan completar y puedan incorporar en su actividad química, de manera que esto les sirva para que ustedes puedan, porque se puede determinar, como lo vamos a hacer más posteriormente, vamos a aprender a determinar fórmulas, conociendo porcentajes, vamos a hacer el proceso inverso y vamos a llegar a determinar de qué fórmulas o qué fórmula química tienen determinados compuestos. Eso es lo que vamos a hacer un poco más adelante. Entonces, hasta aquí, esta sería la explicación del día de hoy y pueden tomar en cuenta todo esto, repasen, cuídense. Yo sé que tal vez muchas personas ya no tienen el estímulo que tenían siempre, pero la educación ahora se tiene que transformar en un hecho enteramente personal, en un deseo y en un desafío permanente de las personas por superarse. Esto que van a aprender, que no sirva solamente para nota. Entonces tiene que servir para que ustedes se formen, puedan contribuir a resolver problemas de cualquier naturaleza cuando se encontraran un poco más adelante. Este es el trabajo que lo tienen que hacer jóvenes. Entonces, esfuércense un poco, hagan su trabajo personal. No es ampuloso este trabajo, no son trabajos de investigación, son meros ejercicios de química, porque aquí hay que escribir fórmulas, y un poco de matemática aquí para que ustedes puedan resolver todos estos ejercicios. Sería esto por ahora y entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta siempre, jóvenes, cuídense y cuiden también a su familia.